Buenas tardes, mis queridísimos y estimadas personas. Les voy a pedir un favorzote ahorita que estemos empezando, que se pongan en mute, pero que si tienen alguna pregunta en cualquier punto de la presentación, que por favor desbloqueen su micrófono y ah, me hagan la pregunta en el momento para que no se queden con ninguna duda. Yo soy el doctor Alex Aldana, no voy a dar mucho de mi currículum ahorita para no alargar las cosas, pero esencialmente vamos a hablar sobre la interpretación de sueños. Y lo puse aquí como lectura de sueños porque efectivamente creo y he visto que entender tus sueños se pueden realmente leer. Hay una clave muy importante para leer los sueños y sacar esta interpretación y es muy, muy, muy fidedigna. Normalmente tienen algo muy profundo que comunicar en los sueños. Entonces, vamos a comenzar un poquito con la historia. Uh, la gran mayoría de los pueblos indígenas le dan muchísima importancia a los sueños y es porque ellos saben que los sueños tienen un significado muy, muy profundo. Esto inconsciente o hasta a veces, hasta aquellos que creen en el espíritu, en el alma. Yo sí efectivamente creo que es tu alma o tu inconsciente comunicándote algo muy profundo. Hay muchísimos pueblos indígenas, ahorita se me escapan algunos nombres de ellos, que hasta se despierten a medianoche para platicar que vieron en sus sueños y que algunos que dicen que se pueden hasta comunicar entre sueños. En el antiguo Egipto hay un papiro, Chester Beatty, que es esencialmente un diccionario de cómo interpretar los sueños. Por ejemplo, ahí tienen en el papiro que si sueñas con una serpiente es porque te va a caer dinero. Pues la lógica detrás de eso es que pues para tener serpientes tienes que tener propiedad, ¿no? Pues tenían su propia lógica para interpretar los sueños basado en un tema bastante cultural. Um, Hay 24 referencias bíblicas a los sueños, dentro de ellos números, y él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. También Daniel, y el rey respondió y le dijo a Daniel, a quien llamaba Belsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Entonces es bastante importante y en la antigüedad se ponía muchísimo énfasis en esto. Hasta los griegos, obviamente los griegos tomaron muchísimo de su cultura de lo egipcio. Obviamente también tenían su propia cultura, pero también tenían una cultura apropiada, vaya, de Egipto. Tenían unos centros que se llaman asclepiones, donde había unos médicos videntes llamados iatromantis, y estos eran como, interpretaban esencialmente, le decían a la persona que preguntara en sus sueños el motivo de su enfermedad, y basado en el sueño que ellos tenían, podían interpretar la causa, el origen de sus sueños. Entonces, ya que tenemos un poquito esta cultura, de hecho el oráculo de Delfos, a pesar de que no era un sueño como los demás referidos aquí, también tenían un tema muy importante que ellos, era una virgen que la sentaban sobre una fosa donde sacaban unos humos y entraba en trance, porque esos gases la hacían entrar en un trance y interpretaban sus visiones. Pues no es un sueño como tal, como los anteriormente referidos, pero también hay una interpretación muy profunda de ahí. Bueno, un poquito ya una historia más reciente, ya no tanto de la antigüedad. Ya una vez que empezamos a entrar en la Edad Media, se estigmatizó mucho esta interpretación de los sueños, porque si de repente alguien tenía pues una visión que se estaba quemando la casa de su vecino y de repente el siguiente día se quemaba la casa del vecino, pues era una bruja, ¿no? Entonces se estigmatizó mucho esto de interpretación de sueños en la Edad Media hasta los 1900, cuando otra vez hubo un resurgimiento de la interpretación de los sueños con Freud y Edgar Cayce y un montón bueno, ellos fueron de los primeros y obviamente tenían muchas diferencias. Desde que era un vidente que entraba en trance y le preguntaban cosas y él les contestaba, pero no era él que lo estaba contestando, sino estaba entrando en un trance. Um,
Y Freud, con su libro Interpretación de Sueños, él maneja mucho este tema del inconsciente manifestándose a través de los sueños. Sin embargo, no le daba mucha importancia, tanto como Carl Jung, que ya se hablaba del inconsciente colectivo. Jung estaba, de hecho, cuando estaba trabajando en un manicomio, Jung acababa de leer en unos textos de Antiguo Egipto, porque él sabía latín, griego, egipcio. Entonces estaba interpretando unos jeroglíficos egipcios y vio una historia de que el viento, aunque los antiguos egipcios creían que el viento se generaba porque el sol movía su cola, porque era para ellos como un tipo perro. Y detrás de él de repente escucha una voz de uno de los locos del manicomio decir, ¿no es curioso cómo el viento se forma porque el sol mueve su cola? Y dijo, no es posible que esta persona tiene acceso a esta información. Yo lo acabo de leer de un papiro muy poco conocido y nadie jamás había escuchado nada de esto. Entonces, de ahí sacó un tema del inconsciente colectivo, que hay cierta información de la humanidad o del planeta del cual todos tenemos una conexión directa, vaya, y de ahí podemos bajar información o subir información, vaya. Y por eso, por ende, los arquetipos, que son imágenes y um, formas, figuras que son como el anciano sabio, como el mago, como el joven, todas esas que son cosas arquetípicas que surgen en la humanidad en lugar del planeta en el que estés. Como la historia del héroe, del villano, de este héroe que emprende un viaje y se transforma. Bueno, también tenemos otra frase bíblica aquí de Joel que dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones. Entonces, otra frase bíblica de las 24 que hablan de sueños. Entonces, sabemos que nuestros antiguos antepasados trabajaban mucho con los sueños. En la Edad Media se perdió y con el resurgimiento de la psicología moderna, en la modernidad volvió a tener algo de auge y distintas corrientes van a tener distintos métodos para hacerlo. El método que vamos a estar viendo hoy viene de los antiguos hebreos, del Cábala de Luz. Si se fijan en el Antiguo Testamento y todos los textos hebreos esencialmente son el Antiguo Testamento. Entonces, hay un judío que era consejero del sultán de Egipto, que le decían Maimónides, y decía, dime cuáles son sus sueños, y te diré no solo lo que eres, sino también en lo que te vas a convertir. Entonces, a través de esta interpretación de sueños, ves tu propio proceso de cambio, de transformación como persona. Mucho de lo que lo saqué de este artículo. Estoy estudiando también interpretación de sueños y trabajo con sueños con este doctor Peter Resnick. Entonces es bastante importante pues, dar crédito donde se pertenece, aunque esto no es un sistema de él, sino un sistema que él estudió y heredó de generación en generación. Es importante que dar aquí el recurso. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Ya fue la introducción. Hasta ahorita, dudas o preguntas. Si tienen dudas, por favor, en el momento prenden su micrófono e interrúmpanme para que no quede ninguna duda. ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. Excelente. Entonces, ¿qué nos cuentan los sueños? Los sueños nos pueden decir un par de cosas. Son 3 tipos de sueños los que vamos a manejar, que nos van a decir estas 6 cosas, ¿no? A ver, en el chat hay un tema. Perfecto, todo bien. Nos dicen estas 6 cosas y son 3 tipos de sueños los que manejamos. El primero es sueño de sabiduría, que nos da algo de información. El segundo es un sueño de contacto, donde alguien que ya falleció, puede ser un familiar cercano, un amigo cercano, está comunicándose contigo en el sueño, y sí son sueños que suceden. Y el tercer tipo es un sueño premonitorio, que es poca la gente que los logra tener. Aquí conozco uno de ustedes que sí tiene sueños premonitorios, y es importante porque para distinguir entre esos tipos de sueños, el soñador ya tiene muy claro cómo son. Entonces hay que, por ejemplo, algunos
identifican mucho los aromas. Otros, no sé, tienen una sensación muy neutra al momento de despertarse, ¿no? Entonces, la persona que tiene sueños premonitorios ya va a saber cómo los identifica. Bueno, ¿y qué nos cuentan los sueños? Nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos en torno a cuando lo tuvimos, o sea, unos 3 días de 1 hora, 72 horas antes o después. La razón por la cual no decimos que solamente antes es porque a veces los sueños nos están diciendo algo por venir, algún cambio que tenemos. Dos, los problemas globales, o sea, desafíos físicos y emocionales que enfrentamos en nuestras vidas. Tres, el estado de nuestro cuerpo en el momento del sueño. Es muy importante saber que dicen que incluso pueden sentirse muy físicos adicionales a los aromas. Efectivamente, efectivamente. Um, dicen que nada de importancia va a llegar a tu vida si no es antes previsto en un sueño. Entonces, aquí tenemos que entender que a veces nuestros sueños nos avisan del estado de nuestro cuerpo si viene una enfermedad, si va a surgir alguna enfermedad, antes nos avisa, pero hay que poner mucha atención. De hecho, les voy a dar al final un guía de cómo hacer su diario de sueños para poder empezar a desglosar y desmenuzar estos sueños. Nuestras creencias inconscientes también nos van a alertar y cómo resolver nuestros problemas y eventos por venir. Ya dijimos que estos 6 cosas que nos dicen los sueños vienen en 3 tipos de sueños: los de sabiduría, donde nos están avisando cosas que están pasando en nosotros, ¿verdad? De comunicación, donde incluso hay alguien que falleció que se puede comunicar con nosotros. Y el tercero es como sueños premonitorios, que te avisan de cosas o eventos por venir. Y no necesariamente es un solo tipo de sueños, a pesar de que es la general o las categorías generalmente. Bueno, sí puede ser un sueño, por ejemplo, premonitorio, que también te está avisando algo de lo que está pasando dentro de ti. Hay muchas capas cuando estamos desglosando los sueños. ¿Cuál es el primer paso al interpretar tus sueños o al leer tus sueños? Darle importancia a ellos. Freud mencionó en su libro Interpretación de Sueños que los sueños son un fenómeno de psicosis, o sea, irracional, e intentaba hacer que cobraran sentido a través de un proceso de asociación de palabras. Entonces, la verdad es que los métodos de Freud para interpretar sueños uh, no, desde el momento que no les da tanta importancia, pero los intenta interpretar, hay uh, pues, hay una oposición muy fuerte a su forma de pensar. Desde el momento que uno empieza a darle importancia a los sueños, empieza a tener sueños más vividos o se empieza a recordar de una forma más frecuente. Obviamente, si toman alguna sustancia o fuman marihuana o algo por el estilo, de repente se altera y se dificulta un poquito más recordar los sueños. Sin embargo, es importante saber que la mitad del cerebro humano está dedicado a procesar imágenes. Entonces, las imágenes son mucho más ricas que las palabras. Las palabras quedan cortas en poder expresar algo que está, unos conceptos profundos que están pasando. Entonces, el proceso de libre interpretación, de asociación de palabras, puede ser, sí tiene algo de validez, pero es importante que el primer paso para interpretar sueños es darle la importancia, la validez que tienen. Entonces, vamos a hacer un cierto número de preguntas. Son 3 preguntas que nos van a dar una estructura general del sueño y sobre eso podemos empezar a indagar más profundamente. La primera pregunta es, ¿cómo te sentiste al despertar? Es sumamente importante recordar cómo te sentiste al despertar del sueño. Si sentiste emociones positivas como felicidad, paz, tranquilidad, pues muy probablemente no hay mucho que hacer, no hay mucho que trabajar con ese sueño. Te está avisando de algo que está pasando en tu vida o que está por venir. Pero si sentiste emociones negativas como culpa o te sentiste poco tranquilo, con miedo, entonces ahí sí te va a alertar de que hay que hacer algo al respecto. Entonces, cuando hay un problema que resolver, si te sientes un poco tranquilo con miedo, hay ciertos, vamos a hacer una serie de preguntas más para poder desglosar el sueño. Por ejemplo, sentirse desconcentrados puede estar informándote que hay cosas en tu vida de las cuales no estás consciente. La siguiente pregunta, una vez que sabemos, por ejemplo, la emoción, al final vamos a interpretar uno de los sueños de ustedes.
Entonces, por favor, mantengan esto en mente. La segunda pregunta es, ¿dónde tomó lugar el sueño? El escenario donde toma, donde toma lugar el sueño nos habla de en qué momento estás en tu vida interior. Por ejemplo, si estás en un hermoso jardín que está dando frutas o flores, se podría hablar de que estás en un lugar muy fructífero y cómodo en tu vida. Si estás en un panteón, pues hay que ver qué significa ese panteón para ti, pero si es miedo, pues puedes estar en un lugar donde no quieres estar, donde te es muy incómodo estar. Entonces nos habla mucho sobre cómo, dónde estás planteado en este momento en tu vida. La tercera pregunta, que es muy importante para darnos un panorama general del sueño, es si este sueño fuera un cuento, una película, ¿qué título le pondrías tú a esa película? Ahora, esto nos va a revelar el tema general am, que impregna el sueño. ¿Cómo lo estás viviendo tú, esa situación, ese lugar donde estás en ese momento en tu vida? ¿Cuáles fueron los temas generales del sueño? Por ejemplo, si alguien dice, no, pues la traición. Ok, pues si estás interpretando algo como una traición, pues qué eventos en la última hora, 72 horas, tú la estabas relacionando con traición, con algo que pasó. Bueno, una vez que tenemos este panorama general y la persona nos puede empezar a orientar am, sobre una situación en las últimas hora o 75 o 72 horas, o sea, los últimos 3 días, que fue paralela, que fue muy similar a lo que, a lo que pasó en este sueño, hablando de cómo está en su vida, de cómo lo sintió, podemos empezar a sacar más de los detalles del sueño. Por ejemplo, ¿quién es quién? Tú en el sueño representas las cualidades tuyas con las cuales sí te sientes identificado. Y las demás personas en sueños normalmente son las cualidades con las cuales conscientemente no te sientes identificado. Por ejemplo, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente cuando piensas en tal persona, ¿no? Si el sueño trata de tu conversación con un viejo amigo, no es que no es que tu inconsciente te está diciendo que te comuniques con ese viejo amigo. Tal vez sí, tal vez es otro mensaje que está viniendo en este sueño. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué significa este viejo amigo para ti? Las primeras palabras que vienen a tu mente, no, pues es alguien sabio, es alguien tranquilo, es alguien muy centrado. Bueno, ¿qué parte de ti, tranquila, centrada, sabia, no te sientes identificado, ¿no? Entonces, nos habla de que la persona no se siente identificado como una persona tranquila, centrada. Entonces ya nos deja estos detalles, los personajes dentro del sueño, y nos dan mucha información de esta manera. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Sí se está entendiendo? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Hay que identificar similitudes con la vida. Entonces, los eventos o conflictos o temas que ocurrieron en tu vida interior o exterior entre la última hora a 72 horas antes del sueño, que sean análogas al sueño. Entonces, si, por ejemplo, si alguien siente, le pone como nombre a la película de su sueño, a la traición, ¿ok? La última hora a 72 horas de tu vida, ah, sentiste traicionado, viviste una traición o algo que pudiste interpretar como de esa forma, ya que tenemos el evento del cual está relacionado la persona, ah, sobre el cual está siendo paralelo a lo que está viviendo en este sueño, ya podemos empezar a desglosar. Entonces también hay que prestar mucha atención a los focos rojos. ¿Qué son los focos rojos? Son cosas que están muy fuera del lugar. Por ejemplo, estoy pasando por un panteón y veo una manzana en una de las tumbas. Bueno, pues normalmente no hay manzanas arriba de tumbas. Entonces hay que ver qué significa la manzana para esa persona. Y qué era de particular sobre la tumba, qué significa el panteón para la persona. Y hay que ver qué eventos en las últimas 72 horas están sucediendo en la vida interna de la persona. Hay que identificar si es necesaria una corrección. Hay ciertas formas para entrar en el sueño y corregirlo cuando alguien se queda muy inquieto, porque acuérdense que los eventos, las imágenes que están pasando son un reflejo de algo que está pasando internamente. Las palabras quedan muy, muy cortas al momento de intentar entender lo que está pasando dentro de nosotros. Una imagen significa más de 1000 palabras y es muy profunda.
Muy bien. Hay una jerarquía que podemos empezar a entender al momento de interpretar un sueño, que la jerarquía siempre vamos a empezar con lo personal. Bueno, ¿qué significa tal amigo para ti? No, pues dijimos que sabiduría, pues, alguien muy centrado, alguien muy tranquilo. Ok, entonces ese amigo para ti es un símbolo que representa eso. Pero tal vez en tu familia, o sea, las mariposas en general son la muerte, ¿no? O en la cultura, las serpientes son sexo, o el diablo, la tentación. O en general, las serpientes son peligrosas. Los arquetipos ya son algo muy general. Entonces, perfecto, si me preguntas. Es importante entender que lo que toma prioridad siempre es lo que significa algo para ti, tu vivencia, porque en general, por ejemplo, un perrito puede significar lealtad, amistad para el 90% de las personas y para, no sé, un 5% un miedo muy terrible porque él tiene mucho miedo a los perros, o para otro porcentaje que es la estupidez, ¿no? Porque no son muy brillantes los perros. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta qué significa algo para el cliente, para la persona que estamos apoyando a interpretar. Con pocas excepciones, por ejemplo, números van a tener un simbolismo que en general am, aplican colores y también posiciones. ¿En qué parte del sueño, hablando de una orientación espacial, estaba tal cosa? No vamos a entrar en la numerología, en el significado de los números, porque también no es una clase de numerología, pero por ejemplo, aquí hay un esquema para interpretar los colores y qué significan la gran mayoría de los colores en el sueño. Un rojo nos va a hablar de energía sexual o ira, furia. Nos puede hablar también del sistema cardiovascular, entonces nos puede hablar tanto de que hay un problema con el sistema cardiovascular, o hay ira o energía sexual que está muy fuerte en esa vivencia de la persona. El color amarillo normalmente nos habla del sistema urinario, de energía o de miedo. El color azul nos va a hablar de la tiroides o energía espiritual, del desapego también. Naranja, hígado, la fuerza femenina. El verde nos va a hablar de la vesícula biliar, crecimiento, la envidia. Este está al revés, pero el color gris nos va a hablar de culpa o del cerebro, materia gris. Eh, el color violeta de la vida emocional. Blanco, el sistema linfático o de pureza. El negro oscuro nos va a hablar de muerte, pero el negro brillante nos va a hablar de un renacimiento de vida. Muy bien. También es importante la orientación espacial que estamos hablando. En el centro, si nosotros estamos ubicando en el centro del sueño, por ejemplo acá, arriba va a ser desarrollo y crecimiento. Cuando subimos unas escaleras, nos estamos desarrollando, estamos creciendo como personas. Si en el sueño estamos bajando, estamos en una exploración profunda de uno mismo. Si estamos viendo hacia adelante, pues estamos progresando en la vida, ¿no? Hacia atrás son cosas del pasado. También hacia la izquierda nos va a ver del pasado, mm, a la derecha el presente, que es el potencial para el futuro. El centro es tú, una sensación de estar muy centrado, a estar atrapado en la parte superior izquierda. Entonces, si hay algo que aparece cuando estás en el sueño, está obviamente que es en la parte superior izquierda, nos va a hablar de estar atrapado o dificultad para encontrar un rumbo, un camino. En la parte de abajo nos va como inferior izquierda, nos va a hablar de un comienzo de un viaje. Superior derecha de trascender, como dijimos, y de inferior derecha nos va a hablar de un cambio, de tal vez cambiar algo que está pasando en el presente, o replantear algo. Muy bien. Si gustan dar también alguna aportación, aquí está mi PayPal para esta plática, pero antes de esto esos son mis datos si gustan comunicarse conmigo. Vamos a tomar unas preguntas de alguien que tenga sobre un sueño en particular para poder poner en práctica lo que acabamos de aprender en estos últimos 20 fracción de minutos. ¿Alguien tiene un sueño que le interesa interpretar, que tiene una pregunta sobre qué significa?
¿Nadie quiere compartir el sueño para interpretarlos? Yo me gustaría interpretar uno. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a tomar desde la primera pregunta, que es ¿cómo te despertaste? Cuando te despertaste de ese sueño, ¿cómo te sentiste? Emocionado. Emocionado, feliz. Ok. Entonces, Eh, ok, sí, emocionado y como, ¿qué más? Emocionado, ¿cómo se dice? La pregunta de qué más hay, qué hay adentro, qué, como, cuál es como queriendo la ver, ver qué está por venir. ajá, o sea, que quería explorar, emocionado y con ganas de explorar. Ok, ok. Excelente. Entonces, la segunda pregunta es, ¿dónde tomó lugar el sueño? ¿Dónde fue el... Está, Ujú. esa es la parte como que me tiene así como conmocionado, ¿no? Como que lo que me gustó más del sueño. Según estaba en Toledo, España, o sea, me acuerdo que decían que estaba en Toledo porque iba saliendo de una casa y justo cuando salía me encontraba con un camino, como una carretera. En esta carretera, enfrente, había tierra, pero la tierra era como color rojizo caoba, era un color café muy bonito, como muy vívido ese café, no era un café seco o como tipo arena de playa, era un café rojizo, muy bonito, como tipo ladrillo. Y enfrente, o sea, te estoy explicando, es el desierto, ¿no? Y luego enfrente está un, un tipo arco del triunfo, no sé si lo has visto, ¿no? El arco del triunfo que está así como grande, pero es de ladrillo, también muy bonito, muy, como dándole un aspecto muy antiguo. Y pasando ese es como si entraras a una hacienda. La hacienda estaba en medio, una casa grande, enorme. Era como de 3 secciones. No sé si me explico, así como la catedral de Guadalajara, ya es que son 3, está un pico, luego está un semicírculo y otro pico, pero son como si fueran 3 unidos, no sé si me explico, pero todos Sí. eran en forma de círculos, o sea, todos tenían semicírculos. El del medio era un semicírculo más grande, y los otros dos eran forma de torre, pero parecía de una época muy victoriana, muy bonita la casa, era como igual un color cafecita arenosa con toques blancos, puerta y ventanal grande. Lo que más me resaltó de esa imagen es que dentro de esa hacienda donde está en medio esa casa o mansión, no sé qué era, habían flores en forma de herradura, como rodeando, desde cuando donde está el Arco del Triunfo, entrabas, está el camino hacia la casa, pero a los lados hacen forma de herradura como flores. Y estas flores se dividían, no eran moradas, rojas, rosadas, rosa tipo mexicano, y así se iban dividiendo, pero eran de ese tipo de colores, naranja, colores muy vivos, muy cálidos. Y ya de ahí se dividía el cielo hacia arriba y el cielo era un azul eh, como de caricatura, azul caricaturesco, así como el color del Zoom, pero más caricatura. Y yo quería entrar, yo quería ir a esa mansión porque se me hacía muy bonito, incluso el aroma era como fresco, a pesar de que parecía desértico por el color, por la arena rojiza, pero no era te digo, la arena no era como algo muerto, algo como seco, sino muy fuerte, vívido. Es donde tomó lugar o es de lo que más recuerdo. Ok, entonces, el sueño, si estoy entendiendo, estás en Toledo, España, ¿lo dijiste? Sí. Sí, según ajá, estaba en Toledo. Nunca he ido, no conozco. Ok, haya, ¿has escuchado el nombre antes o España? ¿Qué significa para ti? Si Toledo, España no tiene ningún significado en particular para ti, Mm, mm. España, ¿qué tiene? España representa un lugar donde quisiera visitar. Sí, es un lugar que claramente quiero ir a visitar, quiero conocer. Eh, Significa raíces. Lo veo mucho como raíces, ¿no? Porque pues de una manera venimos también por parte española, ¿no? O sea, somos un mestizaje
como que raíces, es lo que me llama también. Es un lugar donde quiero ir a ver esa parte o ese otro lado. am, y nada más, es lo que se me viene a la mente. Perfecto. Entonces, en esta ocasión hay algo bonito que quieres llegar a visitar y que también representa raíces en tu vida. Entonces, raíces normalmente nos habla de familia, de, pues sí, raíces nos habla de familia o de origen, de algo por el estilo. Entonces, probablemente nos habla algo de una situación bonita o sucediendo con tu familia, vaya, o algo que está pasando positivo, aspiracional, relacionado con algo de tu base, pues. Porque estás en un lugar muy bonito, con muchas flores. Entonces, de las últimas, bueno, antes de continuar, en- si el sueño fuera una película, ¿qué título le pusieras? Uy, caminos. Caminos. Entonces, hay una transición, estás en un viaje alguna ahorita en tu vida hacia algo bonito, hacia llegar a algo de tu familia. ¿Algo similar ha pasado en las últimas 72 horas de tu vida o alrededor de esto? ¿Algo que ver con tu familia o con un camino, un lugar espléndido, un lugar muy cómodo que estás en tu vida ahorita? Mm, realmente, Es válido decir que no, pero lo podemos empezar sí, a negar. no, no, pues no. Excelente, excelente. En tu vida interna, has pasado algo así como aspiracional o has llegado en un buen momento? Mm, sí, últimamente, bueno, pues estoy tomando terapia y últimamente me he sentido mejor conmigo mismo y sí he visto como diferentes cambios en Mm. actitudes y patrones. Entonces, a pesar de que tu vida externa no está mejor, tu vida interna está mucho mejor. Sí, Ok. Entonces, justamente toda esta cuestión de flores, de un buen lugar en tu vida, de un buen espacio, no necesariamente nos habla de tu vida externa, pero sí de tu vida interna. Ok, muy bien. Ah, vamos, ¿nos puedes contar el sueño? Ya que nos dijiste lo que está pasando a tu alrededor, ¿es lo único que pasa en el sueño? ¿Sales de un lugar y entras a este sí, espacio o qué más sucede? Cuéntanos, es ¿qué que más? previo a ese sueño, bueno, más bien antes de entrar a esa vista que les platico, la verdad a mí me impactó, que me dio mucho, me dio un cambio de mindset muy cañón, porque antes de eso yo estaba teniendo un sueño en el que estaba en un lugar como una ciudad muy gris. Podría decir que estaba en una batalla, como si estuviera en una guerra, digo, va a sonar muy irracional, pero como si estaba peleando con aliens, con de estas de las películas de xenomorfos, pero estaba huyendo, o sea, no huyendo, estaba tratando de sobrevivir. Entonces, cuando yo me salía por un túnel, había una chava que no conozco, no es alguien que yo pueda decir la conozco o la he visto antes en mi vida. Simplemente me dice, hola, bienvenido a Toledo, España. Y cuando abre la puerta, yo salir de este lugar que era batalla, sobrevivencia, que habían estos monstruos, por lo menos de una manera, es cuando salgo y es cuando veo este camino y veo esa mansión. Entonces, lo siguiente que quiero hacer es cruzo la calle porque quiero ir quiero explorar, quiero entrar, porque sentía como si me llamara, o sea, es como, fue tanta energía que sentí en ese momento de que me impactó los colores, insisto, porque previo a eso era todo gris, azul, como un azul deprimente, gris, miedo, sobrevivencia, que si estos monstruos nos iban a alcanzar, etcétera. De repente cambia de esos colores a los colores que les platicaba. Yo quería explorar la casa, o sea, sí quería entrar, tenía ganas de ver, sentía muchas ganas de algo frío, como entrar a nadar, como si hubiera una piscina ahí, quería entrar, no sé, como que me dio mucha sensación de vacaciones, vaya, también. Pero cuando yo empecé a cruzar la calle, me desperté. Perfecto. Entonces, aquí tenemos dos.
escenarios y una transición entre ellos, una batalla con alienígenas, algo muy gris, a una transición a un camino. Entonces, justamente nos habla de que empiezas a transicionar en tu vida de un periodo muy gris a un periodo, me dijiste, pues más alegre, ¿no? Como casi vacacional. Ujú. Entonces, si tu vida interna está mejorando, a pesar de que hay algo en tu vida cotidiana, interna o externa, que antes era gris o que es muy gris y una lucha de las últimas horas, 72 horas, antes de tener Ah, ese sueño, una batalla o un espacio como sin esperanza, cuando yo no sé qué significa el color gris para ti, pero para mí me habla de algo muy mundano. Pero si nos vamos a esta jerarquía, gris nos habla de culpa. ujú. Si todo era muy gris en la primera parte del sueño, ah, podemos ver que hay algo en tu vida cotidiana que nos habla de culpa, de batalla. Si estás en una batalla con alienígenas, pues también podemos preguntar qué significan los alienígenas para ti, o este tipo de alienígenas. Am, culpa. Eso lo soñé un jueves. Recuerdo que me dormí muy tarde porque me dio insomnio, pero fue ese lapso en que soñé eso. Pero no recuerdo haber vivido algo de culpa. Ok, ok. Mm, y de pues, de los otros, pues, miedo. Los alienígenas es, pues, como miedo, el huir, sí peleaba, o sea, sí tenía escenas donde, llegaba a pelear con ellos, pero la mayoría del tiempo era sobrevivir, o sea, buscaba rutas por dónde irnos y todo para salir de ese lugar de caos, como de exterminio, para llegar a un lugar más tranquilo, más, o sea, sobrevivir, vaya. O sea, era como si estuviéramos, transportándonos de un lugar a otro para poder sobrevivir. Pues, no sé si me doy a entender, me Sí, explico. y de qué parte de tu vida hay caos, vida interna o externa, sobre todo. Digo, lo principal es, acuérdate que nos puede hablar de temas en general en tu vida o de eventos que están pasando estas últimas horas, 32 horas, que es lo más importante, ¿no? Entonces, si el segundo tramo es una vacaciones, estás mucho mejor en tu vida interior, y eso ya lo desciframos, pero esta primera parte donde estás huyendo de alienígenas, donde hay mucho miedo, um, bueno, estos alienígenas te causan miedo, ¿correcto? Sí, estoy en lo Ujú. correcto. Pero para ti, ¿qué son? ¿Una agresión? Una parte están intentando atacarte. Es, Entonces, pues, están intentando no comerte, exterminarte. mm, esto es algo muy importante en los sueños, va para todo el mundo. Cuando hay algo que nos está intentando exterminar, matar, cuando hay algo, a un monstruo, a cualquier cosa que nos está intentando atacar, normalmente nos habla de ira. Acuérdense que los personajes en el sueño nos habla de personas, nos habla de una parte de nosotros mismos con el cual no nos sentimos identificados. O sea, una ira que probablemente no está reconociendo aquí, Pedro. Bueno, entonces hay una situación en tu vida, esta persona, esta como agresión o algo que te hace enojar, que suprimes o no quieres identificar. mm, Hay una ira no reconocida, ahorita si te pones a pensar en tu vida. Pues, o sea, ya que lo pintas así, sí, con el tema con el tema familiar, un tema familiar ahí con una persona, con mi cuñada, Ok. que tengo un problema ahí por temas de mi hermano y cosas así, pues. Entonces sí tengo como ese enojo, pero tengo que darle una buena cara y sí la vi un día anterior o sea, sí platiqué, tuve que ser hipócrita, vaya, en el trato, pero sí estaba muy molesto. O sea, sí Es- tenía esa Esos molestia. alienígenas es tu propia ira manifestándose de esa forma y te está diciendo tu inconsciente que le pongas atención a esa ira. Eso es muy importante, pero también esta transición a raíces, a algo como vacacional, está muy, muy, muy fregón. Entonces hay una transición, un cambio que también es muy, muy de hablar. En este sentido, sí te recomiendo que le pongas mucha atención a esta ira
el por qué la estás sintiendo, el analizarla, qué fue lo que te agredó tanto, qué es lo que estás observando. am, pero ya estamos viendo en general que se levantó Pedro de este sueño de una forma feliz, que hay más por venir. Entonces, de esta situación que le está causando mucha ira, que está reprimiendo sus emociones, que tal vez no lo está transicionando a estar mejor, que está yendo a terapia, entonces estás transicionando a estar mejor y está en algo vacacional, pero qué más hay que? Entonces está como sediento a explorar otra cosa. ¿Qué en tu vida estás sediento a explorar? ¿Qué en tu vida estás queriendo más de? ¿Cuál es esa aventura por venir que te llama la atención? Ah, un cambio de puesto, Ujú. definitivamente es lo que estoy buscando, un cambio de puesto, subir de puesto, pues, dentro de mi trabajo. Y sobre todo este año, pues sí quiero vacacionar, adicional pues de que ando buscando una casa. O sea, este año lo siento yo con muchos cambios, tanto vida laboral como personales y con mi pareja, o sea, con mi novia, pues. Pero sí, es eso. O sea, es lo que está pasando ahorita, o Entonces, mis planes. esa mansión y esa casa es tanto lo aspiracional dentro de tu trabajo, de alguna forma, digo, lo podemos desglosar más. Am, pero las flores, ese lugar fructífero, rico, es ese aumento de salario, de posición que te va a dar esta libertad para viajar, para llegar a ver algo de tus raíces. No sé si España es un lugar que quieras viajar o si vas a viajar a ver a un familiar, algo por el estilo. Pero obviamente estás de este lugar con mucha ira, con mucha confusión y estás en este proyecto de transición tanto en tu vida interna que estás cambiando como proyeccionándote hacia este trabajo. ¿Sí te cobra sentido el sueño ahora? Sí, sí. Perfecto. Sí quedó claro, te quedaste satisfecho, porque cuando estamos interpretando sueños es este momento, ajá, cuando le cae el 20, con razón, entonces el sueño me está diciendo, mira, estas son las alienígenas, ok, ya me quedó claro el panorama del sueño. No sé si eso pasó por ti en algún punto. Sí, sí. Sobre todo en la parte aspiracional, pues en la segunda parte. El Leira fue, pues, ya ahorita cuando empecé a ver lo del tema de este familiar, pues dije, pues sí, de hecho sí suena algo que enojo y el hecho de que estoy muy molesto con una situación que está pasando, pero Excelente. que tengo que mostrar. Muestro una cara en forma para no enfrentar esa situación por el hecho de no de evitar problemas. Pues alienígena puede ser algo extraño para ti, ¿no? También, entonces, sentido algo extraño, algo foráneo. Te pones una cara que no es Ujú, como lo que estás sintiendo, ujú, pero al fin y al cabo también tienes esta ira y te está atacando tu propia ira. Entonces, sí, definitivamente sería muy importante el, el ponerle atención a esa ira, qué necesidad hay detrás de, y digo, bueno, no es una clase de emociones y necesidades, pero de ahí está una alerta de que esa ira te está atacando a ti mismo, ¿va? ujú. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más tiene un sueño? Digo, ya tenemos solamente 10 minutos, pero podemos intentar ah, desglosar un sueño más, ¿no? Perfecto. Entonces, nos damos por terminados aquí. ¿Algunas dudas o preguntas sobre el método, sobre algo en particular? ¿Ninguna duda? Excelente, pues mira, esos son mis datos. Si gustan comunicarse, si gustan una oración por la plática, estamos al pendiente y pues si tienen alguna duda, pregunta, aquí estoy a sus órdenes. Un abrazote. Aquí terminamos. Gracias, Doc. Ok.